Bien, amigos de Emprendedorestv.pe, tu canal por internet, continuamos conversando con el señor Mario Guerrero, analista principal del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. Ahora nos toca hablar acerca de la inflación, antes de irnos al dólar. Una inflación controlada, con tendencia a estar dentro del 3% como máximo, superaremos el 3% al fin de año. ¿Qué hay respecto a los precios de los commodities, de los granos, en general, de todo aquello que influye fuertemente? Sí, en el mes de julio la inflación mostró un quiebre importante en su trayectoria, ¿no? Recordemos que en los primeros meses del año había cierta resistencia a bajar el ritmo anual de 4%. Teníamos el tema de los shocks externos, principalmente alimentos perecibles, condiciones climáticas desfavorables, algo de tema de combustibles, pero a partir de julio, bueno, en los últimos 2 meses, ya junio y julio, la inflación mensual venía casi cercana a cero, y julio en particular permitió hacer un quiebre significativo del ritmo anual de inflación de 4% a 3,3%, con lo cual ya se observa una trayectoria descendente claramente en materia de inflación en un plazo relativamente corto. Esto yo creo que va a continuar en el mes de agosto, esta trayectoria de inflación descendente, por lo menos alrededor de 3,3, 3,4. Puntualmente, en el mes de agosto, por lo que hemos recogido información en los primeros 15 días de agosto, se observa una cierta recuperación en el ritmo de inflación, cierto aumento, moderado aún. Creemos que la inflación de agosto va a ser superior a la de junio y julio, que fue cercana a cero. Básicamente se debe a un aumento de los precios de los alimentos perecibles, principalmente frutas. Hay algunas razones estacionales detrás, y también algún aumento moderado en otros rubros como fideos y leche evaporada, por ejemplo, pero que aún no responden a lo que viene sucediendo en el contexto, en el mercado internacional de granos. En el mercado internacional de granos, los precios de la soya, el maíz y el trigo han tenido aumentos muy significativos en julio, ¿okay? Básicamente debido a la fuerte sequía por la cual está atravesando Estados Unidos y algunas principales zonas productoras, ¿no? En el caso de Estados Unidos se habla de una de las sequías más fuertes de los últimos 50 años, pero también, por ejemplo, Rusia ha disminuido su ritmo de cosechas entre 20 y 30%, y otras zonas productoras importantes de granos como Argentina, Paraguay y Brasil también han visto afectada su producción por condiciones climáticas desfavorables. Entonces, por un tema de estructura de inventarios y manejo de precios a futuro, utilizando derivados financieros, es que de persistir estos precios altos, como la situación climática parece sugerir, estaríamos observando un impacto sobre los precios de los bienes finales vinculados a estos insumos, en el caso del Perú, dentro de 4 a 6 meses, estamos hablando más o menos de hacia fines de año, ¿no? Potencialmente hacia fines de año podría haber un efecto, y principalmente durante el primer trimestre del 2013. Entonces, generalmente la inflación el primer trimestre del año siempre es más alta que el resto por condiciones climáticas, pero esta vez también podría serlo por un shock externo, ¿no? En consecuencia, ese tema es un riesgo. Es un riesgo, definitivamente, es un riesgo. Ahora, como es un factor exógeno, en principio es un shock temporal. ¿Okay? Sin embargo, el riesgo es que ese shock temporal, que por razones climáticas se percibe que dura un tiempo relativamente corto, el tema es si persiste ese shock temporal. Porque si persiste y empieza a afectar las expectativas de inflación, entonces ya va a encontrar una respuesta en la política monetaria, ¿no? Va a tener que... por lo tanto, el Banco Central tendría que evaluar si es que ese shock es persistente y afecta expectativas, solo en ese caso. En esta situación, en ese escenario, podríamos hablar de una respuesta de política monetaria ya hacia la segunda mitad del 2013. ¿No? Por lo pronto, en realidad no vemos razones para que el Banco Central cambie el stance, la posición de la política monetaria actual. Ahora, ¿qué efecto va a tener esta mejora en la calificación de Moody's en general, el hecho de que tengamos un alto crecimiento,
para atraer más capitales. Algunos analistas hablan de un dólar por debajo de 2.60 tal vez, 2.59, 2.58 hacia cierres de año. ¿Ustedes van a ajustar su proyección en este escenario? En materia de tipo de cambio, nuestra proyección de hace varios meses atrás ya se mantiene en 2,61, ¿no? Más que el nivel, el mensaje siempre fue que veíamos a un sol fuerte, ¿no? Y estamos bastante cerca de ese nivel. Lo que sucede es que el ritmo de apreciación en las últimas semanas ha sido bastante rápido y hemos alcanzado prácticamente ya el nivel que esperábamos a fines de año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los mercados cambiarios son bastante inestables, se mantienen volátiles y por lo tanto, por lo que comentamos sobre la situación internacional, podrían haber posibles hipos, porque aún hay factores de riesgo. Entonces, en realidad no pensamos que 261 se vaya a quedar de acá hasta diciembre, sino que potencialmente podrían haber algunos hipos. Pero estamos todavía, digamos, manteniendo esta proyección, ¿no? Probablemente vamos a evaluar las últimas cifras, pero hasta ahora estamos un poco con esa visión. ¿Y este tema de Moody's va a traer más capitales? Lo que ha sucedido con Moody's básicamente ha sido alinearse con la clasificación de las otros dos ratings, ¿no? de S&P y Fitch. En realidad, materialmente no debería haber un cambio significativo, pero sí creo que por el contexto internacional y sobre todo por la situación interna y preocupación que había respecto de los conflictos sociales en el Perú, la noticia de la mejora de la calificación por parte de Moody's definitivamente da una especie de espaldarazo, una especie de mayor confianza a la comunidad inversora en los fundamentos que tiene la economía peruana, ¿no? El momento en el que se da es un momento bastante favorable, sobre todo para consolidar los proyectos de inversión que se vienen observando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el Perú podría seguir manteniendo, a pesar de la enrarecida situación mundial, flujos de inversión bastante positivos y con ello pues mantener una moneda fuerte también. ¿Pero no ha aumentado el ingreso de capitales de corto plazo o sí? De corto plazo ha aumentado en los últimos meses, es cierto, y eso se refleja porque el Banco Central viene comprando prácticamente diariamente dólares, pero también hay mucha inversión de largo plazo. Recordemos que en el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa alcanzó un nivel récord, ¿no? En términos trimestrales. Y por lo que uno puede cruzar información, se observa que efectivamente los flujos de capital provenientes del exterior, sobre todo con orientación de mediano y largo plazo, siguen viniendo de manera importante. Perfecto. Señor Guerrero, muchísimas gracias por su presencia hoy. Muy amable. Clarine. Gracias. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos con Luis Alberto Arias, economista y jefe de la SUNAT, justamente para comentarnos acerca de qué considera él, si ciertamente la autoridad, en este caso la SUNAT, tiene un mayor poder discrecional o no. ¿Qué pasa con esto? ¿Tienen razón los empresarios al preocuparse? Según hoy día se conoce en medios, sobre todo en gestión, hay una misiva importante en la cual están reclamando este tema y a diferencia de lo que primeramente ocurrió, la CONFIEM respaldó el pedido de facultades que le dieron el Congreso para que el Congreso le diera facultades legislativas en materia tributaria. Finalmente, ahora la cosa no es así. Según la carta a la que gestión tuvo acceso, la mayoría de las disposiciones dictadas, dice, inciden básicamente en el sector formal de la economía, habiendo hecho poco por ampliar la base tributaria. Precisamente Luis Alberto Arias nos va a hablar acerca del tema. Si ampliar la base tributaria, ¿qué significa? ¿Que paguen lo que deben pagar los contribuyentes o tener muchos RUC inscritos en la SUNAT? Volvemos con él tras la pausa.